Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver algunas cuestiones metodológicas de la perspectiva biográfica. Para ello les voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Bueno, vamos a empezar a pensar y a recuperar algunas cuestiones vinculadas a la perspectiva biográfica en relación a las cuestiones metodológicas. Vamos a ver los estudios de panel y los retrospectivos, las diferencias entre las encuestas y las entrevistas biográficas, cuestiones vinculadas a la unidad de análisis, así se realiza un estudio de caso único o múltiple, cuál es el papel de la memoria y del olvido en la perspectiva biográfica, y algunas cuestiones vinculadas con el guión de entrevistas. En la clase siguiente vamos a ver algunas cuestiones vinculadas a la construcción de historias de vida, las distintas etapas del trabajo de campo, el relato de vida como producto de una relación dialógica entre el entrevistador y el entrevistado, la reflexividad de la entrevista biográfica, y también vamos a ver algunas cuestiones vinculadas a el análisis que se puede realizar del material cualitativo en el marco de la perspectiva biográfica. En primer lugar, podemos comenzar diciendo que las historias de vida forman parte de los estudios longitudinales, es decir, estudios que miran procesos existentes entre dos puntos en el tiempo. Cuando pensamos en las historias de vida, pensamos entonces en estudios que permiten estudiar procesos que se desarrollan a lo largo del tiempo, que también son llamados estudios dinámicos, es decir, que los estudios biográficos son estudios longitudinales, porque implican el estudio y el desarrollo del estudio a lo largo del tiempo, y son dinámicos, porque estudian qué va sucediendo con determinadas cuestiones que queremos investigar a partir de la perspectiva biográfica a lo largo del tiempo. Cuando se estudia un fenómeno en el tiempo, es muy importante poder definir si se trabaja desde el origen del proceso o al final del mismo, siendo conscientes que en un caso o en otro van a salir a la luz una serie de informaciones y otras no. Así entonces, cuando trabajamos con un estudio longitudinal, un estudio biográfico, dinámico, intentando trabajar o recuperar el proceso desde el origen hasta el presente, es decir, desde que comienza el proceso hasta el momento en que estamos haciendo la investigación, eso se llama estudio prospectivo. En cambio, cuando iniciamos una investigación en el presente, pero miramos hacia atrás y preguntamos sobre la historia de vida que ya pasó, eso se llama estudio retrospectivo. Cada uno de estos estudios, los estudios prospectivos o los estudios retrospectivos, implican distintas cuestiones que son importantes de considerar a la hora de desarrollar una investigación biográfica. Veamos un poco esto. Los estudios prospectivos pueden desarrollarse a partir de entrevistas o de encuestas. Los estudios que se desarrollan a partir de encuestas se inscriben en lo que se llama la perspectiva del curso de vida y tiene una mirada más sociodemográfica. Entonces, son más utilizados para las miradas más cuantitativas que para las miradas más cualitativas. Aunque a veces suelen combinar estos estudios de curso de vida, suelen combinar la técnica de encuesta con la técnica de entrevistas. Es decir, realizan tanto encuestas como entrevistas. La encuesta o la entrevista prospectiva es ideal en términos lógicos, pues es la técnica que toma el proceso en sus orígenes y repite la observación sobre los mismos individuos en distintos momentos en el tiempo. Veamos un ejemplo. Si queremos hacer una investigación sobre trayectorias educativas de alumnos que viven una situación o concurren a escuelas vulnerables. Si yo quisiera hacer una investigación prospectiva, podría, por ejemplo, empezar a entrevistarlos o encuestarlos en el primer año de la primaria, y luego seguirlo en el segundo año, en el tercer año, en el cuarto año, en el quinto año, así hasta que comienza la secundaria, y seguirlo en la secundaria.
Ese sería un estudio prospectivo. Yo tendría la trayectoria educativa, recuperaría a partir de la encuesta o la entrevista, la trayectoria educativa de la persona a lo largo del tiempo. Es decir, voy siguiendo a las personas a lo largo del tiempo. Entonces, como decía recién, se toma una población en un momento, podrían ser los jóvenes que asisten a escuelas vulnerables de la ciudad tal, y se observa a esa población al comienzo de un proceso, cuando empieza la escolarización de la escuela primaria, y hago un seguimiento a partir de calendarios específicos. ¿Qué son estos calendarios? Cuando nosotros pensamos en hacer entrevistas de curso, encuestas de curso de vida, habitualmente se recupera no solamente una dimensión, por ejemplo la educativa, sino que también se recupera la dimensión familiar. Entonces, por ejemplo, o la dimensión residencial, o la dimensión profesional. Eso depende del grupo. O sea, si son estudiantes de colegio secundario, yo no puedo hacer un seguimiento profesional porque no trabajan. En cambio, si yo hiciera un estudio de trayectorias laborales de docentes de escuelas secundarias, ahí sí podría hacer un estudio haciendo un seguimiento profesional de esos docentes. Pero volvamos al ejemplo de los jóvenes estudiantes que nosotros queremos recuperar su trayectoria escolar, ¿no? Entonces, elegimos una población, por ejemplo, una población es un grado, un grupo, que empieza a primer grado en una escuela, y hago el seguimiento a lo largo de todos los años. Todos los años, cuando comienzan, les hago una encuesta en la que le pregunto cuestiones vinculadas a lo educativo, pero también vinculadas a su familia, porque la escuela a la que van, las decisiones que se toman, quién compra los útiles, quién acompaña en los deberes, etcétera, tiene que ver con lo familiar. Entonces, utilizo como dos calendarios, calendarios porque van a ser de seguimiento, si voy a hacer este año, el año que viene, el siguiente, el otro y el otro. Si, por ejemplo, se toma un periodo de 10 años, se puede decir, bueno, toda la escuela primaria y toda la escuela secundaria. ¿Cuál es la ventaja de esta técnica? Que probablemente el investigador no va a tener problema para que los actores que vamos a entrevistar o encuestar recuerden razones, situaciones o fechas concretas que son relevantes para el estudio, porque ocurrieron ese año. Entonces, esa es una ventaja, que nosotros podemos ir a encuestar y hacer un seguimiento de esas personas, y esas personas se van a acordar de lo que vivieron, de lo que aconteció en sus vidas durante ese año. Pero esta técnica también tiene algunas desventajas. Por un lado, que uno necesita contar con mucho tiempo para hacer la investigación. Por ejemplo, si voy a hacer en Argentina una investigación sobre el nivel primario y el secundario, voy a necesitar 6 años para el primario y 6 años para el secundario. Voy a necesitar 12 años para hacer la investigación. Y eso muchas veces en una investigación cualitativa es mucho tiempo. Por otro lado, poseer recursos para poder, sostenidos en el tiempo, para poder hacer esa investigación. Y después también una de las mayores dificultades que se suele, digamos, mencionar, es que la cantidad de población que inicialmente se seleccionó para hacer la investigación va a disminuir. ¿Por qué? Porque hay cierta dificultad para volver a entrevistar a algunas personas, porque las personas se mudan, o se enferman, o dejan de estar interesadas en participar de la investigación. En este caso, por ejemplo, los chicos capaz que se cambian de escuela, y si se cambian de escuela es difícil seguirlo, entonces se pierde la cantidad de chicos que se cambian de escuela. Entonces esa es una de las desventajas. Empezamos con un grupo quizá para hacer una investigación biográfica o cualitativa que tiene 25 alumnos y nos quedamos al final de la investigación con 15 alumnos. Entonces ese desgranamiento es un problema y una desventaja de la técnica de estudios prospectivos. También cuando hablamos de estadística podemos hablar cuando hablamos de investigaciones cuantitativas, biográficas o de curso de vida, se puede hablar de investigaciones de panel o de pseudopanel. Es decir, cuando uno hace una investigación tomando, supongamos, 2000 casos, porque desarrolló una muestra probabilística que le da 2000 casos y puede hacer un seguimiento de esos 2000 casos, eso es una encuesta que se llama panel. Pero muchas veces en los países no existen esas encuestas de seguimiento, porque esas encuestas de seguimiento habitualmente las hacen los institutos de estadística nacionales, ¿no? Son las que pueden hacer encuestas de un gran nivel una gran cantidad de personas. Entonces, cuando no existe esto, lo que se hace es un pseudopanel, es decir, se utiliza una encuesta que ya se haya realizado,
y se toma la información de una población en ese momento, por ejemplo, los jóvenes que asisten a las escuelas secundarias en Argentina, y eso se piensa como punto de origen, los niños que empiezan la escuela secundaria, y luego se observan en los años subsiguientes poblaciones que tienen las mismas características que el grupo de referencia original. Es decir, la misma encuesta el año siguiente, el año siguiente, el año siguiente, pero nosotros vamos a recortar una población. Entonces vamos a decir que la población que vamos a querer seguir va a ser de niños que asisten a escuelas de sectores vulnerables. Entonces no van a ser los mismos niños los que yo voy a seguir, porque las encuestas no encuestan siempre a las mismas personas. Pero sí voy a seguir al mismo perfil, si se quiere, de personas. Entonces esto se llama pseudopanel. La información analizada en los de diferentes años no proviene de los individuos encuestados originalmente, solo de un conjunto de individuos que poseen las mismas particularidades. Esta es una manera de resolver estadísticamente, si uno quiere hacer un estudio de curso de vida, para este tipo de investigaciones biográficas. ¿Cuál es la ventaja? Que es una técnica económica porque la encuesta es realizada por otros, que habitualmente son las instituciones estadísticas del país, ¿no? Y se gana tiempo porque no hay que esperar que la población envejezca, porque ya, digamos, esto se puede lograr artificialmente tomando grupos similares, con características similares a los encuestados originalmente. Entonces eso nos permite avanzar en la investigación. La desventaja es que no se trabaja con datos biográficos estrictamente hablando. ¿Por qué? Porque no son las mismas personas las que se van a seguir, sino van a ser personas que tienen perfiles similares. Y esto produce un sesgo, una desviación, porque se observan individuos diferentes, considerándolos como si fueran los mismos con respecto a ciertas variables. Y ese es un problema también, ¿no? Porque estamos imputándole a una persona, digamos, los acontecimientos de la vida de otras, y eso es, digamos, algo medio artificial. Por otro lado están los estudios retrospectivos. Los estudios retrospectivos significan que se puede utilizar investigaciones desde el presente y mirar hacia el pasado. Y para eso también se pueden tomar encuestas o entrevistas. Lo más habitual es la realización de entrevistas biográficas narrativas a una serie de personas a quienes se les pide que reconstruyan su vida posterior. Y es decir, yo le tomo una entrevista a una persona hoy y le digo, bueno, quiero que me cuentes tu vida laboral, por ejemplo, ¿no? O tu trayectoria educativa, o tu trayectoria formativa. Entonces la persona me empieza a contar, bueno, yo la primera vez que me acerqué a una institución escolar fue cuando tenía 4 años, que iba al jardín de infantes, que mi mamá eligió porque nos quedaba cerca de la casa y mi abuelita me podía ir a buscar, y entonces la persona comienza a recuperar y a recordar toda su trayectoria educativa. Entonces, es una investigación, una técnica en la que se trabaja sobre el final del proceso, porque se está en este momento, supongamos que vamos a entrevistar a chicos del último año de la escuela, y se pregunta sobre el pasado, sobre los acontecimientos que se vieron y ocurrieron en el pasado. La principal ventaja es la profundidad temporal, pues se pueden estudiar tiempos amplios. Es decir, yo puedo preguntar a una persona por 20 años para atrás, no tengo que esperar que pasen esos 20 años para poder conocer y hacer el estudio. ¿Sí? Entonces se puede trabajar con tiempos amplios, las personas están ahí y no hay que hacer un seguimiento en el tiempo. En términos reales del tiempo de la vida nuestra, sí, un seguimiento en el tiempo del tiempo pasado de esas personas, pero no es que yo las tengo que seguir y la entrevisto este año, y el año que viene, y el año siguiente, y el año siguiente, sino que voy, digamos, recuperando el pasado. ¿Cuál es el principal inconveniente de esta técnica? Bueno, es el olvido, es la memoria de las personas, porque las personas muchas veces no se acuerdan todo lo que ocurrió en el primer año de su escuela primaria, o en el segundo año, o en el tercer año, o en el cuarto, y tienden a confundir a veces un año con otro, de acuerdo a los acontecimientos, de acuerdo a las situaciones que fueron viviendo. Entonces, las personas realizan una selección consciente o a veces inconsciente de recuerdos, de sucesos o situaciones de los cuales participaron, directa o indirectamente. Y, digamos, lo interpretan y reinterpretan ese pasado en función de la situación en la que están hoy, ¿sí? En función del presente. Entonces es como una construcción rara, porque es una construcción de una historia
que sucedió en otra época, pero la reconstruyo desde el presente y desde mi mirada del presente respecto de cómo fueron ocurriendo las situaciones. Y quizás en ese momento esas situaciones no ocurrieron de tal manera, o yo no podía interpretarlas de esa manera. Entonces, esa es una dificultad. Entonces, como dice Ruth Sautou, el relato que hace no sería solo una descripción de sucesos, sino también una selección y evaluación de la realidad, desde el presente que va construyendo esas situaciones. Luego podemos pensar, en esos estudios retrospectivos, que existen tres tipos distintos de estructuras narrativas: las historias de vida, las autobiografías y las biografías. Las biografías son un relato objetivo construido por un investigador a partir de todas las evidencias y documentación disponibles, se disponga o no de una narración escrita de la persona biografiada. Es decir, las biografías son historias de personas que ya habitualmente que fueron importantes, que fueron relevantes por algún acontecimiento histórico generalmente, y que los historiadores fundamentalmente las van recuperando para poder comprender a partir de esas biografías algunos elementos de la historia, por ejemplo. Entonces, no se va detrás del testimonio subjetivista, no se va detrás de una entrevista para hacerle una entrevista a una persona, porque esa persona ya no está. Entonces, la idea es recuperar, por ejemplo, la historia de vida de Simón Bolívar, ¿no? Entonces, bueno, si yo quiero conocer la historia de vida de Simón Bolívar, me voy a tener que proveer de materiales documentales que me permitan conocer los diferentes momentos de la vida de Simón Bolívar y la importancia que esos momentos, esos acontecimientos tuvieron en la historia, por ejemplo, de Venezuela, de Colombia, o de América Latina, digamos, ¿no? Luego están las autobiografías. Las autobiografías son narrativas realizadas por las propias personas a partir de una motivación y siguen un sistema de elaboración que nos son a nosotros como investigadores desconocidos y que hay que intentar averiguar para poder conocer su verdadera significación. ¿Qué significa esto? Yo, como investigadora, puedo ser una investigadora muy importante, supongamos que lo fuera, y dijera, bueno, yo creo que mi historia de vida es re importante, entonces voy a hacer mi autobiografía, para que la gente entienda y sepa cómo se construye una carrera académica, ¿no? Ahora bien, si hay otro investigador que lo que le interesa es cómo las grandes académicas articulaban su vida laboral con su vida familiar, y es probable que de la autobiografía que yo escriba sobre mi carrera académica le sirva a esos investigadores que quieren ver de qué manera se articula la vida laboral y familiar, pero en realidad lo que sucede es que no está todo lo familiar, porque a mí no se me ocurrió como investigadora que eso podía ser importante. Entonces, o puede ser que una abuelita decida escribir su autobiografía para que sus nietos, cuando ella ya no esté, sepan de su historia y la conozcan mejor. Y puede ser que esa abuelita sea una persona, una referente en una comunidad, que yo quiera hacer una investigación sobre los referentes de esa comunidad. Entonces voy a tomar esa biografía, pero en realidad esa biografía me va a servir en parte, porque no me va a estar contando lo que yo quería saber, que eran las acciones que había desarrollado esa persona en la comunidad. Entonces, eso tienen como las autobiografías. Poseen la gran virtud de ser enteramente genuinas, producto de la propia voluntad de su autor, y no de la inducción de un agente externo, es decir, de un investigador que le pide que recupere su historia, que pueda contarnos su historia de vida laboral. Pero el problema es ese, que no necesariamente nos sirve a los investigadores. Y luego están las historias de vida. La historia de vida es el relato objetivo de un investigador mediante entrevistas biográficas, en el que el objetivo es mostrar el testimonio subjetivo de una persona en la que se recojan todos los acontecimientos como las valoraciones que dicha persona hace de su propia existencia. Además de las entrevistas, el investigador puede valerse de la localización sobre el terreno de otros documentos, como documentos personales de cualquier índole, que pueden ser útiles para el análisis de una determinada parcela de estudio, un determinado estudio. Es decir, las entrevistas biográficas son las entrevistas que nosotros como investigadores hacemos a otros porque nos permiten comprender un problema de la realidad social que nosotros queremos comprender. Y ese problema de la realidad social, para que sea biográfico, tiene que incluir la temporalidad, tiene que incluir un periodo. Nos interesa la vida o las trayectorias formativas de los docentes
de tal institución, porque esas trayectorias formativas nos permiten ver cómo se construyen distintos caminos para mejorar la escuela, o cómo se construyen distintos caminos para mejorar la educación de los alumnos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hacemos historias de vida porque nos importa conocer un problema de la realidad social que tiene un periodo inserto. O nos interesa, por ejemplo, no sé, las trayectorias profesionales de los docentes antes, durante y después de la pandemia, porque suponemos que hay una transformación de esas trayectorias de los docentes, laborales de los docentes, a partir de la pandemia. Entonces, analizamos, bueno, las trayectorias antes, durante y después de la pandemia. Esa podría ser, por ejemplo, un ejemplo de una investigación con historias de vida, con entrevistas biográficas. ¿A quiénes vamos a entrevistar cuando hacemos perspectiva biográfica? Y puede ser que entrevistemos a una persona, y entonces ahí siempre damos el ejemplo de una investigación sobre el trabajo de ser panadero en París, ser dueño de una panadería en París, de Daniel Berthaud, que analiza eso, cómo se llega a ser panadero, dueño de una panadería en París. Y cuenta toda la historia de la panificación, del proceso productivo del pan, a partir de la historia de los panaderos. También se puede contar la historia de una familia, es decir, tomar la unidad de análisis, la familia. Y para eso tenemos el ejemplo de Los hijos de Sánchez, que es un libro de un investigador mexicano, que reconstruye la historia de vida de la familia Sánchez para contar cómo se vive y se transita la pobreza en el México de los años 60, 50, 60. Y luego también otra unidad de análisis puede ser generaciones. Yo puedo comparar, bueno, cómo transitaron la pandemia los docentes jóvenes y los docentes más grandes. ¿Cuáles fueron las diferencias que vivieron y que atravesaron estas dos generaciones en relación, por ejemplo, con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación? Suponiendo que la gente más grande tiene más dificultades para adoptar las tecnologías de la información y la comunicación que la gente más joven. Entonces puedo hacer una investigación de trayectorias de dos generaciones. Entonces la selección de la unidad de análisis que se realice tiene que ver con la problemática que se desea abordar. Es decir, qué es lo que yo quiero abordar y en función de eso, cuál es la unidad de análisis que voy a tomar. El individuo, la familia, la generación, eso va a depender de mi problema de investigación. Es el problema de investigación que incluye la temporalidad, como decíamos, el que va a definir cuál es la unidad de análisis con el que yo voy a trabajar. Otra de las preguntas que siempre suelen surgir es, bueno, y hago ¿cuántos casos? ¿Cuántas entrevistas? ¿Una persona? ¿Muchas personas? ¿2 personas? Eso depende de la investigación. Y depende de quién sea la persona. Si yo voy a estudiar la historia de la FARC en Colombia, y para eso voy a acceder a la historia de vida de 2 o 3 referentes de la FARC en Colombia, y voy a poder entrevistarlos una y otra vez para conocer en profundidad los diferentes tiempos de esas trayectorias, los diferentes momentos que se vivieron, los diferentes eventos, puede ser. Pero también puedo hacer una investigación sobre las trayectorias laborales de los docentes de las escuelas primarias de un barrio o de una colonia, como lo llaman a veces. Y para eso tengo que utilizar varias entrevistas, entrevistar a varios docentes de una misma escuela para poder conocer las distintas trayectorias formativas o las distintas trayectorias laborales de esos docentes. Y eso también, digamos, es una posibilidad. Pero eso también lo define el problema de investigación. Es el problema de investigación aquel que me va a definir a mí que si voy a hacer un estudio de muchos casos o un estudio de un caso o 2 casos. Habitualmente para las tesis doctorales se esperan investigaciones que tengan muchos casos. Cuando hablamos de muchos casos hablamos de 15 casos, de 20 casos, de 20 entrevistas, de 20 historias de vida. Con todo lo que supone, porque realizar historias de vida implica, de alguna manera, bueno,
la dedicación de un tiempo, no es que yo pueda recuperar la historia de vida de una persona en 10 minutos, yo tengo que ir a hacer una primera entrevista, y luego es posible que vaya a hacer una segunda entrevista, y luego una tercera entrevista, sobre una misma persona. Entonces luego ese material se multiplica por la cantidad de casos que yo vaya a tomar, y la cantidad de casos que yo vaya a tomar tiene que ver con la muestra. Es decir, cuando nosotros hacemos métodos cualitativos, como ustedes habrán visto en otros seminarios, utilizamos una muestra cualitativa. La muestra cualitativa implica que uno no, a diferencia de la investigación cuantitativa, no escoge los casos de manera representativa. Que no es que todas las personas, por ejemplo, las puedo poner dentro de un bolillero y sacar a las personas que van a participar de la investigación, que eso sería, digamos, una manera probabilística de identificar los casos. Para la perspectiva cualitativa, esos casos se escogen, y se escogen a partir de lo que se llama al azar, digamos, las personas al azar, lo que pasa es que eso tiene poca seriedad, poca solidez. Luego tenemos la selección de casos a partir de lo que se llama bola de nieve, que significa acercarme a una persona, conversar con esa persona, entrevistarla, hacerle la segunda entrevista, hacerle la tercera entrevista, y después pedirle algún contacto de alguna persona, de algún conocido o conocida que ella conozca, que me pueda pasar el contacto, el teléfono, la dirección, para que yo pueda contactarla, para que yo pueda ver si la puedo entrevistar. Y así con esa persona, la entrevisto, le hago una entrevista, le hago dos entrevistas, le hago tres entrevistas, y luego le pido contactos. Entonces, de esa manera voy construyendo una muestra basada, cualitativa, basada en bola de nieve. ¿Cuál es el problema que tiene ese tipo de construcción muestral? Es que quizás las personas nos van sugiriendo a otras personas que tienen las mismas características. Entonces, mi investigación no va a tener tanta heterogeneidad. Es decir, no voy a tener garantizado que haya distintas personas que tengan el mismo perfil, pero con características distintas, que sería lo ideal para poder contrastar, para poder comparar, para poder decir cosas distintas en mi investigación. Para evitar eso, que se llama sesgo, se realiza a veces una muestra teórica o una muestra basada en determinados criterios. Entonces yo construyo una serie de criterios y voy seleccionando a las personas que voy a entrevistar en función de esos criterios. Por ejemplo, puedo decir, bueno, si yo quiero hacer un análisis sobre las trayectorias formativas de los docentes de las escuelas de tales colonias, que son colonias pobres, y entonces elijo 2 colonias, y dentro de esas 2 colonias, que pueden tener más de una escuela, elijo una escuela en cada colonia. Esos son criterios. Entonces elijo las colonias, primer criterio, que sean colonias pobres, donde vaya población pobre. Segundo criterio, elijo escuelas, por ejemplo, que sean escuelas públicas, a las que asistan niños de esos barrios, de esas colonias, y también puedo elegir que, por ejemplo, otro criterio puede ser que algunos niños vayan a la escuela de mañana en una colonia y otros vayan a la escuela de tarde en otra colonia. Entonces, ahí tengo ya seleccionado 3 criterios: las colonias, las escuelas y los turnos. Y luego voy a buscar docentes que trabajen en esas colonias. ¿Por qué? Porque tengo la intuición de que los docentes que trabajan en esas colonias tienen una orientación profesional más vinculada a la atención, la asistencia de población vulnerable, que otros que por ahí digamos, dan clases y desarrollan sus carreras en colonias en las que a la que va la clase alta a las escuelas. ¿Sí? Entonces hago una selección de criterios para llegar a seleccionar a los docentes que voy a entrevistar de esas colonias. Pero después los docentes también tienen que ser heterogéneos, no pueden ser los docentes del mismo grupo. Entonces puedo decir, bueno, voy a entrevistar a un docente por año, entonces, o 2 docentes por año, 2 docentes de primer año, 2 docentes de segundo año, 2 docentes de tercero, 2 docentes de cuarto, 2 docentes de quinto, 2 docentes de sexto. Entonces, de esa manera yo voy construyendo mi muestra cualitativa. Entonces,
Y esa muestra puede ser, como decía, digamos, este slide, ser recolectados en medios heterogéneos, por ejemplo, relatos de trabajadores recolectados en un país determinado. Entonces, bueno, ¿no? Trabajadores docentes de escuelas primarias de sectores pobres. Y entonces, bueno, tengo docentes de diferentes escuelas, de diferentes lugares del país. Lo que me va a implicar incorporar la dimensión analítica regional, o sea, porque hay algo de la explicación regional de la pobreza de esos lugares que voy a tener que considerar para la tesis. Pero también puede ser un medio homogéneo, es decir, un medio organizado por el mismo conjunto de relaciones estructurales. Por ejemplo, trabajadores de un grupo determinado. O, por ejemplo, docentes de una escuela, o docentes de dos escuelas que tienen las mismas características, ¿no? Que atienden a población pobre, y, digamos, en escuelas públicas y en distintos turnos. Entonces, ahí, digamos, voy construyendo esa mirada y esa forma de construir esa muestra cualitativa que a mí me permita recuperar una manera heterogénea para tener diversidad de casos, que es importante para la construcción de muestra cualitativa y biográfica, ¿sí? Digamos, esto es para una muestra cualitativa en general, pero para una biográfica también. Entonces tengo que garantizar cierta heterogeneidad. Bien, bueno, y finalmente, ¿qué es una entrevista biográfica? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la entrevista biográfica? La entrevista biográfica es un diálogo abierto, con pocas pautas, en la que la función básica del entrevistador es estimular al sujeto que proporcione respuestas claras, cronológicamente precisas, en las que se expliciten de la forma más amplia posible las referencias a terceras personas, ambientes y lugares concretos en los que transcurren los distintos episodios biográficos. Es decir, una entrevista biográfica implica acercarse a una persona. Siempre es importante tratar de conocerla previamente, de charlar previamente, para que se establezca una relación cómoda al momento de hacer la entrevista. Entonces, si uno ya conoce a la persona que va a entrevistar, eso le permite como tener cierta tranquilidad, cierta... sí, básicamente cierta disposición para el diálogo, que no solamente tiene el entrevistado, la persona que va a entrevistar, sino también el entrevistado, la persona si nos conoce, si ya sabe quiénes somos, qué es lo que queremos hacer, nos permite de alguna manera estar más tranquilos. También es importante trabajar con un protocolo de consentimiento informado, es decir, con un protocolo, una planilla, donde le expliquemos al otro qué es lo que queremos hacer para que el otro esté informado y acepte participar de la investigación. Entonces, una vez que nosotros tenemos ese consentimiento informado y conocemos a la persona, podemos hacer la entrevista biográfica. Y lo que hacemos es, le pedimos a la persona que nos cuente su historia de vida profesional, por ejemplo, su historia de vida laboral. Bueno, desde que empezaste a ser docente hasta la actualidad. Y se le pide que recuperen de manera cronológica la mayor parte de momentos, de situaciones, de momentos en el tiempo de esa trayectoria que fueron importantes. Y también que haga referencia a personas, que si le parece que puede mencionar alguna directora de escuela que fue importante, algún director, también, digamos, ¿no? Como para poder, de alguna manera, que esas personas luego nos sirvan a nosotros como posibles informantes claves para la investigación. Y también lugares, porque muchas veces, por ejemplo, que haga referencia a las escuelas, que caracterice a esas escuelas, que nos diga cuál es la población, si se sentía cómoda, si no se sentía cómoda, por qué elegía trabajar en esa escuela, o por qué decidió cambiar de escuela si cambió, como para ir conociendo en profundidad todos esos acontecimientos. Porque la idea es que después vamos a volver sobre esa entrevista, vamos a desgrabar la entrevista y vamos a volver a entrevistarla. ¿Para qué? Para profundizar en aquellas cuestiones que no hayan quedado claras respecto de esa primera entrevista biográfica que se realiza. ¿Sí? Que significa, como decíamos, un estudio retrospectivo. Preguntarle por hoy, para que nos cuente lo que pasó y cómo construyó esa trayectoria profesional desde el momento en que empezó, pero hasta el presente. Pero la cuenta desde el presente, mirándola desde el presente.
Y eso es importante porque implica cierto condicionamiento o cierta interpretación de acuerdo a lo que estamos nosotros viviendo, o esa persona en realidad está viviendo en ese presente. Bueno, hasta aquí tenemos entonces la clase de las primeras aproximaciones a la perspectiva metodológica y biográfica. Hemos recuperado un poco entonces qué son las entrevistas, digamos, los estudios prospectivos y retrospectivos, si esos estudios prospectivos qué ventajas tienen, qué desventajas tienen, los estudios retrospectivos qué ventajas tienen y qué desventajas tienen, cuáles son las posibles unidades de análisis, si hacemos un estudio de caso único o un estudio de caso múltiples, por qué decidimos hacer esos estudios de caso únicos o múltiples. Hemos recuperado algunas cuestiones vinculadas a cómo elijo a las personas que voy a entrevistar, si esas personas van a ser definidas en función de una muestra al azar, de una muestra bola de nieve, de una muestra teórica, o según una serie de criterios que me permitan garantizar, digamos, que me permitan darle heterogeneidad a esa muestra, y hemos empezado a ver qué significa hacer una entrevista biográfica. Estas primeras cuestiones son importantes a la hora de tomar la decisión de hacer una investigación biográfica, porque como una de las cosas centrales que atraviesan, digamos, la idea de la perspectiva biográfica, y que es importante recordar, es que la perspectiva biográfica sirve para comprender problemas de la realidad social que acontecen a lo largo de un periodo, a lo largo del tiempo. Y eso es clave a la hora de poder conocer y comprender problemas de la realidad social de manera diacrónica o longitudinal, como dijimos. Bueno, hasta aquí entonces por hoy.